Hace muchos, pero muchísimos años, cuando la ocupación española apenas comenzaba en México, aquí, en la gran ciudad, vivía una niña. Ella tendría aproximadamente unos 8 años y se llamaba Daniela. Pero esto no es lo importante. ¿Sabe usted qué es lo importante? Que a Daniela, le encantaba, adoraba salir a pasear y casi nunca tomaba el mismo camino, pues aún más que pasear. A ella lo que le gustaba era explorar, descubrir cada vez cosas nuevas. Y un día, ¿sabe qué fue lo que descubrió? Ella descubrió un agüehuete, pero no un agüehuete normal. ¿Sabe cómo era? Aquel agüehuete era de tamaño espectacular. Cuenta la leyenda que enorme, frondoso, de grandes raíces y hermosas ramas llenas de hojas. ¿Sabe qué? De aquel agüehuete salió, de la parte posterior, una mujer. Ella, pues era de edad indefinida, de larga cabellera negra, vestida con un hermoso hipil, y se le acercó a Daniela y le dijo: oye, Daniela, yo soy una mujer que ama de cuidar a los niños desamparados. Así que, pues si conoces a algún niño o varios que no tengan papás, que vivan en la calle, tráemelos. Yo los alimento, yo los cuido, yo los visto, yo les enseño a trabajar. Aquí van a encontrar un hogar. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Daniela? Se lo voy a contar. Pues Daniela regresó a su casa y se percató de algo que no había observado. Tal vez sí lo había visto, pero no lo había observado. Había muchos niños desamparados y es que, la conquista acababa de suceder. Habían pues muchos personajes que habían perdido la vida, sobre todo mexicas, a manos de los soldados españoles, dejando muchos niños huérfanos y desamparados. Y dijo: le voy a hacer caso a aquella mujer y voy a reunir a los niños, les voy a dar la buena noticia de que habrá alguien que los va a cuidar. Cuenta la leyenda que Daniela no solo se percató de que había muchos niños necesitados, también del lugar en el que generalmente se reunían. ¿Cuál sería? Pues generalmente el atrio de los templos recién construidos en la entonces Nueva España. Así que lo que hizo Daniela fue acudir a los atrios de los templos y ahí acercarse a los niños y convencerlos de que ella les tenía un panorama en el que estarían en mucho mejores condiciones. Y así a los niños los fue llevando por el camino lleno de ríos, riachuelos, atravesando canales, en el que estaba aquel agüehuete donde apareció aquella mujer que decía que los iba a cuidar. Y así Daniela se dedicó durante semanas a reunir a los niños y a llevarlos a aquel lugar. Pero ¿sabe qué? Hubo una aparición muy especial. Pues es que un día Daniela, caminando hacia aquel agüehuete rodeada de niños, tuvo una aparición, pero no fue esta una aparición fantasmagórica, ninguna que causara pues miedo, aunque sí inquietud. Se trató de un gorrión de buen tamaño que bajó y le habló a Daniela. Daniela quedó un poco extrañada, le dijo el gorrión: no te preocupes, no te voy a hacer nada. Te quiero decir algo, esa mujer a quien le lleva a los niños, ella no los cuida, ella lo que hace es que los encierra en unas jaulas de mimbre y luego le pone una llave y los engorda. Sí, les da de comer, pero ¿sabes qué? Para que tengan fuerza de trabajar, pues los lleva a las costas del Pacífico, en donde trabajan como esclavos. Daniela quedó desolada, se sintió muy culpable, pero entonces el gorrión le dio un regalo. Aquel gorrión le dio a la niña, a Daniela, una llave, y además de oro, y le dijo: con esta llave vas a ir atrás del agüehuete, ahí están las jaulas donde tienen encerrados a los niños, y con esta misma llave vas a poder abrir la cerradura de esa jaula. Libera a los niños, quítaselos de las garras de esa terrible mujer. Y así lo hizo Daniela. Pero no solo liberó a los niños, sino que a partir de aquel momento se dedicó en cuerpo, en mente y en alma a cuidarlos, a educarlos, a otorgarles un mucho mejor futuro del que tenían, convirtiéndose así, Daniela, cuenta la leyenda, en la primera benefactora de la Nueva España.